Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Diputado Eduardo López Mares, presidente del Congreso del Estado. Maestro Alberto Diosdado, secretario de Educación, representando al licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador constitucional del Estado de Guanajuato. Magistrado José Luis Aranda Galván, en representación del presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado. Diputada y diputado de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Diputado Héctor Astudillo, diputada Leticia Villegas, diputada Ana María Ramos, diputada Elvira Paniagua. Diputados y diputadas de la 61ª legislatura que nos acompañan. Profesor maestro Fernando Sánchez Granillo, quien trae la representación del profesor Ángel Macías Caso, secretario general de la sección 45 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Maestra Rosa Alicia Pérez, secretaria académica de la universidad, en representación del rector general de la Universidad de Guanajuato. Muy estimado y apreciado doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector del campus Guanajuato de la Universidad del mismo nombre, a quien permítanme por favor agradecerle la hospitalidad que nos brinda en este hermoso espacio, y quien además aprovecho para agradecer de la misma manera a quien vio nacer esta ley desde el principio que empezamos a concebirla. Muchas gracias por su aportación, querido doctor. También quiero dirigirme a los conferencistas y panelistas que participaron en el panel Educación para el siglo XXI, retos y oportunidades, y de los foros de participación ciudadana Educación para la Vida. Especialmente quiero agradecer al doctor Javier, la doctora Cirila, a quienes nos acompañaron en ese valioso panel que también con sus valiosas reflexiones centraron el tema de la educación, presentando un diagnóstico y un camino a recorrer. Asimismo, saludo a los funcionarios, directores, maestros, padres de familia, estudiantes universitarios y trabajadores de la educación que nos acompañan, a los representantes de los medios de comunicación, a todos los que aquí nos encontramos, que me parecería a mí más bien un reencuentro, porque muchos de los que estamos aquí caminamos juntos en la consecución de esta nueva ley de educación para el Estado de Guanajuato. Permítanme a ustedes nada más hacer una reiteración de lo que nos presenta este video, de lo valioso que fue conjuntar los esfuerzos de todos. Lo primero fue que la Comisión de Educación pusiéramos en el centro de la mesa los altos intereses de Guanajuato, y que con mucha objetividad, con una visión absolutamente de Estado, nos propusimos hacer una revisión integral a la Ley de Educación. Y con humildad reconocimos que no podríamos hacerlo solos, que tendríamos que buscar, como debe de ser, la conjunción de todos los factores que somos componentes del sector educativo y que de alguna u de otra manera incidimos en la educación. Por eso es que reviste una especial importancia reconocer que esta nueva ley de educación es producto de ese esfuerzo conjunto. Como ustedes observaron, también tuvimos 4 foros en donde maestros, empresarios, padres de familia, sociedad en su conjunto, trabajadores de la educación, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, estuvieron ahí para hacer sus propuestas, que todavía recuerdo algunas porque fueron muy reiteradas. La carga desmedida de la tarea administrativa de los maestros, que los distrae de su función esencial
del proceso del aprendizaje del educando. Y fue perfectamente atendida en esta ley. Como recordamos también el clamor de la saturación de los grupos y que es imposible poder aterrizar cualquier modelo educativo, también fue atendido en esta ley de educación. De la misma manera, reconocimos, como así nos lo hicieron saber expertos en la materia, investigadoras como fue la doctora Lucía, de lo que representa en este momento el famoso estrés, que viene siendo una enfermedad en sí misma y que además viene siendo causante de otras enfermedades. Por eso también fue atendida, porque fue atendida de que el maestro debe de tener mejores condiciones para poder desarrollar esta noble tarea educativa. Así es como nosotros nos sentamos, más de 30 mesas de trabajo y muchas más sesiones formales de la Comisión de Educación, en donde podemos decir coloquialmente que no estuvo quien no quiso, porque allí en esa mesa estuvimos el Congreso del Estado, las autoridades educativas representando al Ejecutivo, el Sindicato Nacional de los Trabajadores y todo aquel que pidió un espacio se le fue concedido, en donde todos pudimos construir en el consenso, en el debate, incluso en el disenso, esta ley de educación. Nuestra principal fuente, por supuesto, fue el artículo 3º constitucional, que es fuente obligada, porque nos tiene que recordar las directrices que lleva la educación, sobre todo la educación pública, como parte del proyecto nacional de la construcción de una sociedad con amor a la patria, de una sociedad con identidad, con una sociedad con verdadero orgullo y sentido patrio. En esta nueva ley hemos reconocido al maestro como la columna vertebral del proceso de la educación. Y tengo que decirlo, porque no olvidemos la historia, porque la historia nos persigue y aquí la tenemos. No olvidemos, tengámoslo muy claro, que el maestro ha sido perseguido históricamente en algunas épocas de nuestra historia de manera cruel, atentando en contra de su integridad, atentando en contra de su seguridad, incluso de su vida. No lo olvidemos. Y no lo olvidemos porque el maestro sigue siendo perseguido, quizás más sutilmente, pero no por eso deja de ser igualmente perverso. Sigue persiguiéndose al maestro, descalificándosele, denostándolo, haciéndolo responsable de los problemas que tenemos en materia educativa, que son multifactoriales, las causas por las que nos encontramos en una situación que debemos todos buscar la manera de superar. Porque parece ser que al análisis habremos de vislumbrar y de apreciar que la educación ha representado una amenaza, un peligro para aquellos intereses basados en la defensa de los privilegios. Porque la tarea educativa está dirigida a la emancipación, a la libertad, a esa libertad entendida en su exacta dimensión, en donde se incluye la sujeción absoluta al imperio de la ley, a la que todos estamos obligados a someternos. Porque no es casual que en las evaluaciones siempre no contemplamos integralmente qué comen nuestros alumnos, qué condiciones tienen en su familia,
en qué condiciones trabajan los maestros, que para citar un hecho, y que lo fuimos y lo reflexionamos al interior de la comisión, en aulas de 6x8, cuando bien están con 50 o más alumnos, ¿qué modelo educativo podemos aterrizar ahí? ¿Queremos maestros del siglo XXI? Demos las condiciones del siglo XXI. Propiciemos la infraestructura para eso. Por eso esta ley tiene una especial importancia. Porque miren ustedes, si que pretendamos hacer una fiesta de que ya tenemos la varita mágica que va a resolverlo todo, tenemos que reconocer que hay muchas cosas todavía por hacer. Pero lo que no podemos negar es que hemos puesto en esta ley temas esenciales que nos ponen en el camino correcto, de manera que se haga irreversible el proceso de la educación, en donde se vea de fondo realmente cómo podemos arribar a esa educación del siglo XXI, a esa educación en donde no nos confundamos de que la competitividad representa desplazar o combatir al prójimo. La competitividad es la competencia del ser humano para buscar en sí mismo su superación continua e insertarse en una sociedad con un sentido de solidaridad. Por eso es que esta ley tiene una muy reconocida importancia. Y esta ley es solo una parte, amigos y amigas. Ahora toca la siguiente, que es su cumplimiento, que representa una acuciosa planeación y previsión para que efectivamente ya se estén tomando medidas de cómo vamos a atender la salud emocional del docente de manera preventiva, la salud física, para ver cómo vamos a ir estableciendo las condiciones de ir reduciendo esos grupos para que no en un plazo mayor de 8 años no tengamos más de 35. Para ver qué se está haciendo ya para que el docente no tenga la carga administrativa a la que se le ha venido sometiendo. Para que en los presupuestos a educación se cumpla cabalmente la ley y que éste se incremente en términos reales más allá del ajuste de los índices inflacionarios. Así como estuvimos todos caminando juntos, de la mano, con todos ustedes, con la autoridad educativa, con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, con los trabajadores de la educación, con los padres de familia, así como caminamos juntos en el logro de esta ley, así caminemos juntos y acompañemos que esta ley se cumpla. Por su atención, por su asistencia y por seguir trabajando en favor de la educación, muchas gracias.